La vida en Cristo. Tema 6. Segundo paso, contar. Consideraos muertos. Avancemos ahora al segundo paso, el contar. Notemos de nuevo lo que dice Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado una vez por todas y no puede cancelarse. La cosa está hecha y no puede deshacerse. Esto es lo que necesitamos saber. Y cuando lo sabemos, ¿qué sigue a continuación? El versículo 11, en el cual tenemos la exhortación a que nos consideremos muertos al pecado, es decir, contarnos por muertos, es el resultado natural del versículo 6, cuando se expone la verdad acerca de nuestra unión con Cristo. El orden es de suma importancia. El contarnos por muertos debe estar basado en el conocimiento de un hecho revelado por Dios, pues de otro modo la fe no tiene fundamento sobre el cual descansar. Cuando sabemos, entonces el contar sigue naturalmente. No debemos poner demasiado énfasis en el asunto de contar. Dios no nos dice que nos contemos por muertos para que por considerarnos muertos vengamos a hacerlo, sino que estamos muertos. Él no nos hubiera dicho que contásemos algo que no sea un hecho. Si yo creo que estoy muerto, entonces el contarme por muerto no es ningún esfuerzo, es espontáneo. Pero si yo no estoy persuadido de que haya realmente muerto y espero por un simple proceso mental poder producir la muerte, entonces eso de contar será un trabajo tremendo e infructuoso. Hay quienes siempre tratan de contar sin saber. No han tenido primeramente la revelación, pero tratan de contar y pronto se ven en toda suerte de dificultades. Cuando viene la tentación, empiezan a repetir frenéticamente, estoy muerto, pero en el mismo acto de contar pierden su serenidad. Entonces dicen, esto no marcha. Romanos 6:11 no sirve. Naturalmente, Romanos 6:11 no sirve sin Romanos 6:6. ¿Qué significa contar? La palabra griega traducida como consideraos se relaciona con términos de contabilidad y significa hacer cuentas. Contabilizar es lo único en este mundo que nosotros los humanos podemos hacer correctamente. Aún en nuestra conversación diaria, cuando procuramos relatar algún incidente, no obstante el mejor de los deseos por ser honestos y verídicos, no podemos narrarlo con exactitud. En la mayoría de los casos, exageramos o despreciamos algún elemento. Decimos una palabra más o una de menos. Entonces, ¿puede hacer el hombre algo que sea absolutamente exacto? Pues aritmética. Aquí no hay lugar para el error. Una silla más una silla hacen dos sillas en todo el mundo y por todo el tiempo. 1 más 1 es igual a 2. 1 más 1 es igual a 2 en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Por qué dice Dios que hemos de contarnos por muertos? Pues porque estamos muertos. Prosigamos con la analogía de la contabilidad. Si yo tuviera $15 en mi bolsillo, ¿qué entrada haré en mi libro de cuentas? ¿Puedo asentar 14 o 16? No, debo anotar en mi libro de cuentas aquello que es un hecho en mi bolsillo. La contabilidad consiste en sumar hechos, no fantasías. De la misma manera, es porque yo he muerto realmente que Dios me dice que debo contarme así. Dios no me pediría anotar en mi libro de cuentas que estoy muerto si aún viviera. Contar no quiere decir que yo solo tenga 15 en mi bolsillo, pero que espero por apuntar 16 en mi libro de cuentas, con la esperanza de que tal contar llenará la deficiencia o la falta. No lo hará. Si yo solo tengo 15, pero me hago la suposición de que tengo más, ¿piensan que el esfuerzo mental que realizo afectará en algo la suma que hay en mi bolsillo? De ningún modo. El hecho de contar no hará que 15 se conviertan en 16, ni tampoco transformará lo falso en verdad. Pero si el caso es
que hay 16 en mi bolsillo, entonces con absoluta seguridad y confianza puedo anotar 16 en mi libro de cuentas. Dios nos dice que nos demos por muertos, no para que así lleguemos a serlo, sino porque en verdad ya lo somos. Él nunca nos dice que contemos con algo que no sea un hecho acabado, a menos que tengamos una revelación por el Espíritu Santo del hecho de nuestra muerte con Cristo. Nuestro contar será mera obra muerta. Así todo se concreta esto. A menos que conozcamos como un hecho acabado que estamos muertos, todo esfuerzo por considerarnos muertos no hará sino intensificar la lucha y el resultado será una derrota segura. Tentación y fracaso. El desafío de Satanás. Para nosotros entonces los dos hechos más grandes de la historia son estos: el que todos nuestros pecados han sido sometidos al proceso de la sangre y que nosotros a su vez hemos sido tratados por la cruz. Pero ¿qué del problema de la tentación? ¿Cuál deberá ser nuestra actitud cuando después de haber visto y creído estos hechos descubramos que surgen nuevamente los antiguos deseos? Peor todavía, ¿qué haremos si nuevamente caemos en pecados manifiestos? ¿Qué si perdemos el autodominio o hacemos algo aún peor? ¿Se deducirá de esto que la posición enunciada anteriormente es falsa? Ahora bien, es preciso recordar que uno de los principales objetivos del diablo es hacer que dudemos de los hechos divinos. Génesis 3:4. Por ejemplo, una vez que hemos visto, por medio de la revelación del Espíritu de Dios, que estamos de hecho muertos con Cristo, y una vez que nos hemos dado por muertos, Satanás viene y dice: hay algo que se mueve dentro de ti. ¿Qué pasa? ¿Puedes llamar muerte a eso? ¿Y tú qué responderás? Es el momento en que debes elegir. He aquí la prueba crucial. ¿Creerás a la mentira de Satanás o a la verdad de Dios? ¿Te dejarás gobernar por las apariencias o por lo que Dios dice? Con esto no negamos la realidad de la carne, pero hablamos de ser movidos de una posición y un hecho revelados: nuestra muerte con Cristo. Es importante recordar lo que dice la palabra de Dios y también lo que no dice, para que la fe sepa en qué basarse. ¿Cómo dice Dios que se efectúa la liberación? En primer lugar, no nos dice que el pecado como principio en nosotros es desarraigado y quitado. Contar con esto sería un mal cálculo y nos encontraríamos en la posición del hombre que procuró anotar 16 cuando tenía 15 en el bolsillo. No, el pecado no fue extirpado. Está ahí y dada la oportunidad nos vencerá y nos hará pecar de nuevo. Por esto siempre necesitamos saber la operación de la sangre preciosa. Pero entre tanto que sabemos que al proceder con los pecados cometidos, el método de Dios es directo, es decir, Él los borra echándolos al olvido por medio de la sangre. Cuando llegamos al principio del pecado y al asunto de ser librados de su poder, hallamos en cambio que Dios trata con este asunto de manera indirecta. Él no pone fin al pecado, pero sí al pecador. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y por esto el cuerpo de pecado, que antes era su instrumento, ahora no se presta más. Romanos 6:6 dice que ha sido destruido, deshecho, puesto fuera de acción, hecho inefectivo o nulo. El pecado, el viejo amo, está todavía por ahí, pero el esclavo que antes le servía ha sido muerto y así no se presta más ni él ni sus miembros. Así pues, podemos decir que liberación del pecado es una expresión más escritural que victoria sobre el pecado.
Las expresiones libertad del pecado y muerto al pecado en Romanos 6, 7 y 11 implican librarse de un poder que todavía está muy presente y que es muy real, no librarse de algo que ya no existe. El pecado está siempre presente, pero nosotros cada día vamos conociendo en mayor grado lo que es ser librado de su poder. Es pues la fe la realización de cosas que se esperan, la demostración de cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Las cosas que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Recordemos otra vez que aquí estamos tratando no de promesas, sino de hechos. Las promesas de Dios nos son reveladas por su Espíritu para que podamos echar mano de ellas, pero los hechos son hechos y permanecen siendo hechos aunque los creamos o no. Si no creemos las verdades de la cruz, estas siguen siendo tan reales como siempre, solo que no tienen valor para nosotros. La fe no las hace más reales, ya lo son, pero la fe las hace reales en nuestra experiencia. Debemos recordar como mentira del diablo cualquier cosa que contradiga la verdad de la palabra de Dios. Satanás nos engaña no solo con declaraciones mentirosas, sino también con señales, sentimientos y experiencias mentirosas. Tan pronto como hayamos experimentado como un hecho nuestra muerte con Cristo, Satanás tratará de probar que no estamos nada muertos, sino muy vivos, y él tratará de demostrarlo por nuestra experiencia. Si apelamos a lo que sentimos para descubrir la verdad, encontraremos que las mentiras de Satanás concuerdan con nuestra experiencia. Pero si nos rehusamos a creer toda cosa que contradice la palabra de Dios y tomamos nuestra posición en esta solamente, encontraremos que las mentiras de Satanás empiezan a desaparecer y que nuestra experiencia progresivamente vendrá a concordar con la palabra de Dios. Por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Hay una ilustración según la cual la verdad, la fe y la experiencia andaban por lo alto de una pared. La verdad seguía adelante con firmeza, sin moverse ni a la derecha ni a la izquierda, y nunca mirando para atrás. La fe seguía y todo andaba bien mientras tenía los ojos enfocados en la verdad, pero tan pronto como se preocupaba por la experiencia y volvía para ver cómo seguía ella, perdiendo su equilibrio, cayó de la pared y la pobre vieja experiencia cayó con ella. Toda tentación es, en primer lugar, la de mirar adentro, quitar nuestra mirada del Señor y tomar en cuenta las apariencias. Nuestra realidad en Cristo es un hecho que nada que podamos experimentar o no pueda cambiar. Así también, lo sintamos o no, estamos muertos con Cristo. Que nuestra experiencia lo compruebe o lo desapruebe, el hecho queda inalterable. Si estamos firmes en esa posición, entonces Satanás no puede prevalecer contra nosotros. Si albergamos alguna duda acerca de este hecho, Satanás con toda seguridad nos atrapará. Pero si no tenemos duda alguna, entonces no importa qué haga Satanás, bien podemos reírnos de él. Retengamos firmemente el hecho de que cuando Cristo murió, nosotros también